tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. Vamos a continuar con nuestro amigo Parménides de la mano de este grande que es Rafael. No el cantante, recuerdo, no el cantante, sino un Vedantín italiano. Vedantín significa cultor del Vedanta, normalmente el Vedanta Dvaita, no dualista, ya que el Vedanta incluye el Vedanta Dvaita, dual, Vishishta Dvaita, dualismo calificado, y luego el Advaita o no dualismo. Bueno, este libro que estoy usando como base para nuestras reflexiones es de Rafael, lo recomiendo un montón. Pertenece a una asociación o fundación llamada Ashram Vidya España, la cual se encarga de publicar sus libros, que son buenísimos. Se llama Parménides sobre el ordenamiento de la naturaleza para una ascesis filosófica. Lo que nos está queriendo decir con ese título, Rafael, es que se trata de una práctica, que Parménides no pretende en este texto que nos ha llegado, que es los fragmentos de Parménides junto con un poema que lo inicia, no pretende Parménides simplemente hablar un poco como quien se reúne alrededor de una fogata y se pone a charlar de bueyes perdidos. No, por el contrario, Parménides nos quiere perfilar un sadhana, una práctica, una ascesis. Y recordemos que Parménides fue discípulo de, a su vez, un discípulo de Pitágoras. Así que tiene ese trasfondo que tomó luego Platón. Se acuerda que Platón, luego de la muerte de Sócrates, fue a buscar este conocimiento más profundo, fue a Egipto, es decir, buscó estas fuentes de las cuales el mismo Pitágoras también había bebido. Continúa desde donde lo dejamos aquí Rafael diciendo: para el eleático, porque Parménides había nacido en Elea, lo eterno no tiene una connotación de duración, ni siquiera indefinida, sino de negación del tiempo mismo. Nos está diciendo que el ser, que es el tema constante de Parménides, vio que la gente hoy con el no dualismo o la no dualidad o el Advaita habla todo el tiempo del ser, el ser que es, Brahman, ¿no? Atman, como también los antiguos Upanishad hindúes hacían. Bueno, Parménides, su tema es ese, su tema es el ser. O sea, no te va a hablar de qué comer en el desayuno por la mañana, no. Parménides te habla del ser. ¿Qué es el ser para que nos pongamos de acuerdo? Bueno, imagínese, como hablamos en el programa anterior con el ejemplo de Castaneda, imagínese todo lo que usted pueda, en lo que usted pueda pensar, ¿no? Cualquier cosa, hasta la más filosófica y sutil del mundo que se le ocurra, lo que sea, bueno, todo eso no es el ser. Todo eso es una mera apariencia, es doxa, diría Platón, es maya, es la ilusión. Lo que está más allá de eso, que obviamente no puede ni tocarse, ni describirse, ni definirse, ni contarse, nada, por lo tanto es
inenarrable, inefable, todo lo que es ¿no? Intocable. Ese es el tema de Parménides. Entonces, ¿cómo hablar de algo para lo cual no hay palabras para hablar, ¿no? Y además, después de todo, ¿cómo saber que existe ese algo, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, podemos estar hablando de algo que en realidad pertenece a este lado. Y ahora vamos a ver eso aclarado. Entonces, para Parménides, el ser, lo que está donde el lenguaje se acaba, no es algo eterno, por ejemplo. No es algo que dure muchísimo, eterno. No, es intemporal. Intemporal. Que sea intemporal quiere decir que en ese ser no existe el tiempo. No es que viva mucho o que existe por siempre o desde siempre. Directamente no hay tiempo. Para que podamos entenderlo, el tiempo es un fenómeno que tiene que ver con el contraste. Yo, por ejemplo, tengo un objeto solo en todo el universo y no tengo forma de medir el tiempo, porque yo necesito contrastar ese objeto, primero decir, ¿se mueve el objeto? No lo sé, necesito un segundo objeto que esté atrás o adelante, donde sea, para contrastar con el primero. Entonces yo puedo decir, el primer objeto respecto al segundo se ha movido 10 metros para la derecha. Cuando pude hacer eso, ya determinar el movimiento, porque si no hay un segundo objeto no puedo saber si algo se mueve o no lo sé. Por lo tanto, el espacio aparece cuando existe un segundo. Cuando hay uno solo no hay espacio. Fíjese, no hay espacio. ¿Por qué? Porque no tengo forma de marcar distancias. ¿Cómo marco la distancia? ¿Con respecto a qué? Siempre tiene que haber un con respecto a algo. Bueno, el tiempo es igual. El tiempo es cuánto tiempo pasó entre que este objeto partió en su recorrido respecto a aquel otro y llegó a una distancia de nuevo, 10 metros. Ahí voy a poder medir el tiempo. Voy a decir, bueno, pasaron 5 minutos. Pero si yo no tengo objetos y hay un solo objeto, no hay tiempo. Porque no hay con qué contrastar. El tiempo existe en el contraste. Si el ser está más allá de las palabras, más allá del lenguaje, que es dual, el ser es no dual, el ser no es que vive mucho, o sea, avanza mucho, tarda mucho, no hay tiempo en el ser. Entonces el ser es sin tiempo. Si el ser es, espere que lo tengo que traducir de las letras griegas, dice agenetos. Si el ser es agenetos, es decir, sin génesis, sin origen, no puede tener sucesión temporal. La duración temporal pertenece a la doxa, justamente, al mundo de las palabras y de los objetos. Ahí sí hay usted, yo, más grande, más pequeño, vuelvo en una hora, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero en lo que no tiene origen, agenetos, no tiene origen, entonces no puede haber tiempo ni espacio. Además, dice, el eleático expresa en términos descarnados la realidad del ser, la relatividad de los fenómenos y la falacia de las opiniones de los mortales. O sea, Parménides es un hacha. El tipo es categórico, radical, no te anda con vueltas. Te dice el ser, acuérdese esa frase de él, lo que es y lo que no es, no es. Así de simple, ¿no? Como diría también Wittgenstein, de lo que se puede hablar se habla y de lo que no se puede hablar es mejor callar, decía Wittgenstein, refiriéndose justamente a esto. Él lo decía, bueno, muchísimo tiempo después, en su Tractatus Logico-Philosophicus, que hemos dedicado, o por lo menos hemos iniciado la saga de Wittgenstein. Dice, habla de la relatividad de los fenómenos, Parménides. O sea, te plantea que este mundo de los fenómenos es un mundo relativo. Relativo significa que depende de nuestros puntos de vista. Entonces, cuando uno dice, mi vida es un desastre, ¿desastre con respecto a qué? Y desastre con respecto a la de aquel otro que le va muy bien. Vale. Pero si lo comparas con aquel otro que le va peor, y bueno, comparado con aquel otro, no. Mi vida en realidad está buena. Comparada con aquel otro es fantástica. Entonces, no es que
sea falso lo que estamos afirmando, simplemente es relativo, porque depende con qué lo relacione. Por eso es que cuando nos enseñan a redefinir contra qué contrastamos lo que estamos entendiendo de la vida, también cambiamos nuestras perspectivas. Entonces uno dice, no sirvo para nada, y entonces uno pregunta, por ejemplo, ¿cómo lo sabes? Y porque lo decía mi padre. Ah, ¿y por qué le otorgabas valor a tu padre? Y porque me parece importante. Y mira, esto lo dijo, no sé, el Papa, y dice que sí vales. ¿Lo crees? Y bueno, sí, el Papa resulta que para mí es importante. Bueno, ahí tenés. Has cambiado tu punto de vista. Eso demuestra que los puntos de vista son relativos. Se pueden redefinir. El ser, no. Porque no tiene palabras, no tiene puntos de vista, no tiene nada que pueda ser pensado. Yo sé que es muy difícil eso porque uno dice, bueno, pero si no lo podemos ni siquiera pensar, ¿cómo podemos estar seguros de que existe? De hecho, no existe en el sentido de ex hacia afuera, no está expresado. El ser es algo que no está expresado, es algo que no está dado. El ser es la pasividad absoluta. Entonces, habla de la falacia de las opiniones de los mortales y Platón lo define a Parménides de venerable y también terrible en el Teeteto, que es un escrito platónico, un diálogo platónico. Entonces dice venerable y terrible, como diciendo Parménides está buenísimo, pero a la vez te mata, es radical. Pero al mismo tiempo, este ser revela también la dimensión intemporal, se revela en la dimensión intemporal e inmortal, en el nous, del ente humano, como fundamento de su ser y existir, y constituye la finalidad de su liberación respecto del error en que se halla. Entonces, esto es importantísimo. Si solo existiera ese ser, ahí, lejos, más allá de nuestro pensamiento, uno diría, y bueno, ¿y para qué me sirve? O sea, ¿para qué? De hecho, hasta puede ser una idea más que se nos ocurrió. Y así fuera real, así no fuera una idea más y fuera algo que existe ahí, ¿para qué me sirve a mí? Si no tiene nada que ver conmigo, no tiene pensamiento, no nada. Nada de lo que yo todos los días vivo tiene que ver con eso. ¿Para qué? Bueno, resulta que dentro de nuestra constitución, los antiguos han definido una parte que los hindúes llamaban el buddhi, de la misma raíz que Buda, despierto. Los griegos le llamaban el nous, también el neuma, ¿no? el espíritu. Una parte de nosotros que parece estar como en la frontera. Usted imagínese que vive en el medio de un país, en el centro de un país. Entonces usted no conoce la frontera. Entonces no conoce a nadie del otro país, del de al lado, ¿no? Pero un día usted se entera que hay un tipo que tiene la casa en su país, pero la casa puesta justo en la frontera con el país lindante, ¿no? Entonces, si usted visita a ese tipo le va a contar un montón de cosas del país vecino, porque diariamente, básicamente, escucha. Aunque no entienda demasiado, porque el otro país habla en otro idioma, no sé, España y Portugal, el tipo tiene la casa puesta en el borde, en la frontera donde ya España se acaba y empieza Portugal. El tipo escucha a los portugueses hablar, puede que con alguno haya tenido inclusive un contacto comercial, lo que fuera. Entonces, conociéndolo a este tipo, podemos aprender mucho de aquello que para nosotros es solamente un nombre. Portugal, ¿qué será? Entonces, acá pasa lo mismo. El nous es aquella parte suya que está en la frontera. Es como la mente más sutil que usted se pueda imaginar. La parte de su, como decía don Juan, su isla del tonal, la parte de su isla del tonal más al borde de la mesa. ¿Se acuerda del símil que usábamos? Al borde de la mesa. Ahí, ya tocando el nahual. Bueno, esa parte que prácticamente toca el nahual, eso es el nous. Entonces, al tener un nous, tenemos una intuición, porque ese tipo, el que vive en la frontera, habla y de vez en cuando visita el centro del país y se encuentra con gente y le va contando, sí, tú sabes que yo vivo en el borde y a veces escucho a los portugueses. Entonces,
la gente empieza a decir, mirá, entonces sí, puede ser que haya algo. Y se genera como una especie de habladuría, de chisme, de intuición. Entonces, todo ser humano tiene una intuición fundamental de que hay un algo que se te escapa. Un algo que no podés alcanzar con las palabras. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una parte nuestra que llegó hasta el borde. Esa, que prácticamente está pisando Portugal. Esa es la parte que te cuenta que existe algo, que tampoco esa parte lo entiende, ¿eh? No sabe qué cosa es en el fondo un portugués. Pero aunque sea, escucha el idioma, percibe algunas cosas, eso es el nous. Entonces dice aquí Rafael que, pero al mismo tiempo, este ser, los portugueses, por así decir, se revela en la dimensión intemporal e inmortal, nous, del ente humano, como fundamento de su ser y existir, y constituye la finalidad de su liberación respecto del error en que se halla. O sea que ese tipo que vive en la frontera es el que te puede, como se dice, desasnar. Desasnar significa hacer menos asno, ¿no? Desasnar. Es el que te puede ayudar a darte cuenta que la vida es más que lo que creías que existía. ¿Vos creías que solo existía España? Bueno, el nous, el tipo que vive en el borde, es el que puede cambiar tu vida. Podemos vivir como completos ignorantes, en la doxa, en la interpretación, pensando que solo existe España y hablamos entre nosotros, o conocer a este tipo, o prestarle atención, escuchar sus historias, y hasta decirle, por favor, a ver, trata de escuchar un poquito más y me contás. Bueno, eso es lo que llamaríamos meditación, por ejemplo. La meditación es el arte de afinar ahí el oído para ver qué podés escuchar de lo que aquello otro es. Parménides dice, en la visión del ser no ha enlazado otras relaciones dialécticas, no ha atribuido otros significados al ser fuera del clásico que él da, que es el ser es y no puede sino ser. Así te lo dice, el ser es y no puede sino ser. Será Aristóteles quien le otorgue múltiples significados al ser. O sea, después vino Aristóteles y dijo, ese ser es el motor inmóvil, el primo mobile, pero la de Aristóteles puede considerarse una ontología, no una metafísica pura. ¿Qué es una metafísica? Es más allá de la física. En lugar de decir metafísica, digamos meta España, ¿no? ¿Qué es la meta España? Portugal. Entonces, percibir a Portugal es la metafísica pura. Hablar de Portugal, que nosotros en nuestra casa contemos, sí, vos sabés que la semana pasada fui y visité al tipo que vive en la frontera y me contó. Entonces yo lo que pienso de los portugueses es que los portugueses, bueno, toda esa interpretación es la ontología, es hablar logos, hablar del onto, del ser, ¿no? Del ente, que sería el ser en este caso. Entonces, si hablamos de los portugueses, bueno, vamos a terminar diciendo cualquier barbaridad, porque a mí se me va a ocurrir que los portugueses son, no sé, muy altos, el otro va a decir que no, que al revés, que son bajos, uno va a decir que son súper inteligentes, otro que al revés, y entramos en un dilema eterno que es dialéctico, de discusión. Bueno, Parménides no. Parménides es seco, viene y te dice nada de todo eso. Sencillamente vamos y nos acercamos al tipo que escucha y a ver si escuchamos nosotros también. Básicamente el tipo que está en la frontera somos nosotros, ¿no? Es una parte nuestra. Entonces el tema es escuchar al ser, punto. Nada más. No intentar interpretarlo, eso te dice Parménides. Por eso se dice que Parménides es el metafísico puro. Aristóteles y la teología, de hecho, la teología cristiana, por ejemplo, es un intentar hablar acerca de ese ser, pero en realidad no estás hablando del ser, estás hablando de lo que pensás acerca del ser. La idea del ser ha sido el paradigma de toda la filosofía occidental. Tanto Platón como Aristóteles, tal como hemos dicho, tienen una deuda con el eleático y no únicamente por lo de la idea del ser. Es decir, dice que estos grandes filósofos tienen una deuda con él porque han querido
también reflexionar sobre el ser a partir de Parménides, y al reflexionar sobre el ser tomaron prestadas sus intuiciones. Parménides no sitúa el mundo, el devenir, en la nada, porque él mismo afirma que la nada no se puede pensar ni verbalizar. O sea, surge el dilema eterno. Bueno, entonces esto del pensamiento, ¿qué es? ¿Qué es nuestro mundo cotidiano? Todas estas ideas que se nos ocurren, ¿no existen? No, no dice Parménides que este mundo del devenir, donde yo me creo Pablo Veloso y hago un programa que se llama La Espada de Damocles, eso no es nada para Parménides, porque para Parménides nada es nada. O sea, como dicen los antiguos latinos que decían ex nihilo nihil fit. O sea, de la nada no puede salir algo. Por lo tanto, si esto es nada, entonces no podría existir. Entonces Parménides te dice, no, la nada no existe. Acuérdese que uno de los principios de Parménides es el de no contradicción. O sea, si algo es, y si no es, no es. No me vengas con cosas raras, dice Parménides. Entonces, este mundo del devenir, para Parménides, sí existe, pero de otra manera, ya veremos. Porque para Parménides la nada no se puede ni pensar ni verbalizar. Hay un fragmento de Parménides, el fragmento 1, en el verso 31 al 32, que dice, sin embargo, esto también debes aprender. Esto dice Parménides, que las cosas que aparecen han de evaluarse correctamente. ¿Qué son las cosas que aparecen? Esto, lo que yo pienso, lo que usted piensa, lo que creemos, las ideas que tenemos de el tiempo, pasado, mañana, ayer, lo que quiero ser, lo que me está pasando, estoy deprimido. Cualquiera de esas cosas, dice Parménides, hay que evaluarlas correctamente, te dice. Entonces el error de los mortales, continúa ahora Rafael, consiste en considerar las apariencias, estas interpretaciones o fenómenos, como realidades y verdades absolutas. O sea, son realidades, pero no absolutas. Son, ya veremos, como por ejemplo, una ilusión, una convención, una situación relativa, pero no son nada. Hemos de ser capaces de valorarlas correctamente. Vamos a ver, vamos a entrar directamente a este capítulo que se llama La vía que lleva al ser. Acá nos va a hablar Rafael de cómo Parménides nos conduce a través de un camino, nos perfila un camino que es el que nos propone que recorramos para llegar al ser. Dice, la Jodos es la senda, el camino, el sadhana, la práctica, la ascesis, es la senda recorrida por Parménides, pero es Dike, la diosa esta de la justicia, quien despierta la conciencia del que se va a iniciar a la verdad suprema. Está diciendo que si te estás dando cuenta de estas cosas, es porque Dike quiere. O sea, es un poco como la gracia cristiana. O sea, no cualquier persona puede despertar, como Neo en Matrix. No despiertan todos. Despertó Neo. ¿Por qué Neo? Y porque Morfeo se fijó en él y Trinity también y lo despiertan. ¿Y por qué no despertaron a otros? No lo sabemos. Eligieron a Neo y a los otros que han despertado antes. Entonces, depende esto de Dike. Si Dike te mira y dice, vos te despertás. Esto genera un poco la idea de lila, de juego, ¿no? Porque si no, podría ser una cosa un poco elitista, ¿no? ¿Por qué él sí, yo no? Bueno, la respuesta es porque es un juego. Y en el fondo no hay un ganar y un perder acá. Entonces, bebo un poco de agua. Dice, Dike es la que despierta la conciencia, entonces. Es en su bajada cuando Parménides, tras haber realizado la verdad, la ofrece al mundo de los hombres. O sea, primero Parménides experimenta la verdad, que es en el poema, que ya veremos, y luego de experimentar la verdad viene y te la cuenta. Te cuenta un camino, como diciendo, llegué hasta allá, te voy a explicar cómo llegar. Y sobre todo a quienes comienzan, no teóricamente, sino operativamente a sentirse hijos del ser, más que hijos de las apariencias. O sea, esto está dirigido a aquellos que ya han despertado un poco. O sea,
como dice el Martín Fierro, no es para cualquiera la bota de potro, o sea, no es para todos. Si usted todavía está enganchado en el convencimiento absoluto de que pasado mañana existe, bueno, entonces siga así porque Dicke no lo señaló con el dedo. Dicke ha podido despertar en Parménides la conciencia del ser porque lo mortal también tiene en sí ese hilo que lo conecta con el ser. Por tanto, acuérdese, gracias a ese que vive en la frontera con Portugal, gracias a ese es que tenemos una conexión y una posibilidad de que la noción de que hay un algo más, Portugal en este caso, en el ejemplo, entre en España. Si no existiese ese tipo ahí puesto, nosotros jamás nos enteraríamos de que existen los portugueses. Entonces, por tanto, dice, tal y como hemos dicho con anterioridad, su esencia tiene la misma naturaleza que el ser. Es decir, la razón por la que podemos identificar algo llamado Portugal y los portugueses es porque compartimos algo. Si los portugueses fueran una suerte de extraterrestres que no tuvieran cuerpos y que fueran sumamente distintos a nosotros, probablemente no los podríamos notar, no nos enteraríamos, ni el tipo que vive en la frontera se daría cuenta, ¿no? Es como si ahora, por ejemplo, existiera un universo paralelo acá mismo, pero no lo puedo percibir porque mis sentidos no me lo permiten. Entonces, bueno, no tenemos la misma esencia. Pero el portugués es un tipo que tiene cabeza, brazos, piernas, cuerpo, igual que yo. Que habla otro idioma, que tiene otras costumbres, puede ser. Pero entonces compartimos la misma esencia. Ese ser comparte la misma esencia que cualquier ser humano. Por lo tanto, esa esencia es lo que es el nexo. El punto de conexión es el puente. Dice, de no ser así no habría podido despertar lo que uno no posee como propia naturaleza o que no se encuentra en estado potencial. Posteriormente, Platón, fíjese qué interesante, hablará de anamnesis. La famosa palabra anamnesis, recuerdo. ¿Qué es recordar? Recordar es acordarte que ese ser en realidad es tu origen. Es como Neo cuando lo despierta Morfeo, le hace todo el proceso de sacarlo de ahí. ¿Qué está haciendo Neo? Está recordando que toda esa ilusión que vivió en la Matrix era una ilusión. Él siempre había sido un ser humano. Recupera lo que siempre fue. ¿Se acuerda que Neo dice, ¿por qué me duelen los ojos? Dice, porque nunca los usaste. Nunca habías usado los ojos, habías creído que los usabas porque era una simulación, Matrix. De la misma manera, cuando empezás a ver por primera vez, como cuando salís de la caverna de Platón, estás recordando, es una anamnesis. Por eso se habla de un regreso al origen, regresar a la casa del padre, el hijo pródigo que regresa, son todos símiles que apuntan a lo mismo. Entonces, posteriormente Platón hablará de anamnesis, reminiscencia de orden metafísico, no de memoria histórica, de lo meramente empírico. O sea, no te estás acordando de lo que comiste la semana pasada, te estás acordando de algo que está más allá de tu propia mente y que es tu esencia, de lo que llamaríamos Dios. Así pues, en el mito de la caverna, indica una vía a recorrer para salirse del mundo de las sombras, de los simulacros y contemplar de modo directo la luz solar del verdadero conocimiento. Esto habla en este caso de Platón. Platón está perfilando un camino de cómo salir de la caverna. Quien ha contemplado, quien ha mirado el sol, puede volver al mundo de los que todavía no han despertado. Fíjese como las Wachowski, las hermanas Wachowski, que fueron las directoras de Matrix, justamente perfilaron esta historia. O sea, la alegoría de la caverna la llevaron a un drama post-apocalíptico, una distopía. Entonces, uno puede volver a ese mundo de los que no han despertado para estimular el despertar de la conciencia de ser en aquellos que estén preparados para la escucha, ¿no? Parménides también captó esto y ahora regresa para contarlo. ¿Quién lo va a escuchar? ¿Usted? ¿Yo? Veremos.
Siempre hay una senda, dice, una vía a recorrer. Todavía estamos con Rafael, no llegamos a Parménides. Una ascesis filosófica. Ascesis filosófica justamente es esto, es un camino hacia Sofía, hacia la sabiduría. No es estudiar filosofía en una facultad. Estudiarla de esa manera puede acompañar este camino o puede ser simplemente una especie de cultivo intelectual y nada más. Para recobrar la conciencia de lo que se es. En cambio, por lo que concierne a la polaridad del día y de la noche, de lo que resulta de algunos fragmentos, la daimon expone, la daimon es dique, daimon, acuérdate que Sócrates decía, yo tengo un daimon o un daimon que me habla, ¿no? que me revela cosas. Ese daimon sería como ese hombre que vive en la frontera, esa dique es ese hombre que está justo en el borde, es el nous, es el buddhi que te habla y que te dice. Entonces la daimon expone la visión de qué representa el mundo de las apariencias, además de ofrecer un proceso operativo del macro y microcosmos. Esto lo hace en el fragmento 19, ahora sí de Parménides, versos 1 y 2, que dice, estas cosas se originan como apariencias y en el futuro se desarrollan para luego llegar a su final, ¿no? Entonces, habla en este caso de el mundo de las apariencias, como dentro de la caverna, de eso está hablando, de la Matrix. Aquí Parménides, vuelve a decir Rafael, propone el tema del tiempo. Por tanto, se puede afirmar con Platón, el tiempo es la sombra, la imagen de lo intemporal, ¿no? O dicho de otra manera, las palabras que usamos cada día, las categorías, son un reflejo de esa otra cosa. O sea, no están despegados, eso es lo importante. Este mundo no está despegado del otro. Tiene códigos que se tocan en algún punto, pero no es lo mismo. Esa es la única razón por la cual puede haber una conexión con aquello. Si no, no nos enteraríamos que existe eso otro. Hay que distinguir entonces entre las dos condiciones, una dirigida al sujeto a despertar y la otra al objeto transitorio que es necesario también conocer. O sea, di que hace dos cosas. Primero, digamos este hombre que vive en la frontera, viene y te dice, hola, ¿qué tal? Me llamo José, vivo en la frontera y quiero que me escuches. Esa es una parte. Di que te habla y te dice, despertá, Nio, despierta, Nio. Pero después viene otra parte, que es esta que dice la otra al objeto transitorio que es necesario también conocer. Es decir, después de que llamaron la atención de Nio, viene Nio, escucha, te vamos a contar qué es Matrix. O sea, si no te explican, si ese tipo que vive en la frontera o tu propio nous, si lo queremos plantear así, no te cuenta un poco por qué todo esto es simplemente una apariencia o es una ilusión, no va a funcionar. Se necesita una exploración de esta parte. No es solamente decir, ay, háblame del ser, háblame de los portugueses allá lejos. No, hay que explicarte por qué estabas viviendo en una ilusión. Entonces el recorrido del ajo 2, del sadhana, del camino, de la ascesis, lleva al despertar de la suprema o última verdad, que contiene en sí otras numerosas posibilidades cognoscitivas. A ver, esto lo llama polifemos. Como el cíclope, ¿se acuerda? De Ulises, Polifemo. Bueno, polifemos. Esas son, por eso poli, de variado, femos, conocer, numerosas capacidades o posibilidades cognoscitivas. La vía es segura porque es indicada por Dique, que es la encarnación de la verdad, mientras que el mundo de los mortales, los que no han recorrido la vía, pueden ofrecer solo opiniones. Entonces, la verdad en sí, lo que te cuenta este tipo que vive en la frontera, contiene muchas posibilidades cognoscitivas, es polifémica, ¿no? Entonces,
tiene muchas maneras de abordarse. Es como si uno dijera, bueno, la puedo entender por el lado del Bhakti Yoga, de la devoción. Lo puedo entender por el lado del Jnana Yoga, del yoga del conocimiento. Lo puedo entender estudiando a Platón. Lo puedo entender, pero en suma, todos los caminos conducen a Roma. Mientras que para los que no recorrieron esta vía, los que no escuchan a Dike, bueno, simplemente viven en un mundo de opiniones. Ay, yo creo que Dios tiene barba y yo no, yo creo que Dios es mujer y yo creo así. Entonces, Platón habla de los filodoxos. En lugar de filósofos, que significa amante de Sofía, de la sabiduría, habla de filodoxos, los que les encantan las opiniones. Entonces, un filodoxo, esto es para que si usted quiere mofarse de alguien sin que se entere. Entonces le dice, qué filodoxo que sos. Uno le está diciendo cómo te encanta decir tonterías, ¿no? Cómo te encanta inventarte cosas, ¿no? Entonces, cita aquí Rafael, nos dice el estudioso Zafirópulo, que si no es griego, que me corte una mano directamente, porque este es más griego que el propio Parménides, Zafirópulo. Bien informado sobre temas de la escuela eleática, sostiene que Parménides, al ser un elegido y habiendo recorrido la Jodós, el camino habla a elegidos, por lo que es bajo este aspecto que el poema ha de entenderse. Es decir, lo que está diciendo es que Parménides es como un Mahoma, como un Mohammed. ¿Se acuerda que Mahoma fue a la montaña donde él iba a retirarse, a hacer como una especie de meditación regularmente, y un día se le aparece un ángel que le dice, escribe, ¿no? Todo lo que te voy a decir. Y ahí es donde él se asustó y habló con la mujer, y la mujer le dijo, no, eso es de Dios, no te preocupes. Y ahí fue donde inició toda la revelación del Corán. Entonces, Parménides igual. Parménides tuvo una experiencia mítica, y gracias a esa experiencia, mística mejor dicho, gracias a esta experiencia, que lo refleja en este poema, él transmite un camino a la gente, al mundo, pero no a cualquiera, a elegidos. Por lo tanto, es un camino iniciático. Iniciático significa que, ¿se acuerda cuando Morfeo lo lleva a Neo a visitar el mundo y le dice que en realidad era una simulación, no era la verdadera Matrix? Le dice, toda esta gente, caminaban entre la gente, son potenciales enemigos, porque si ellos están en Matrix, tú saliste, si tú le llegas a decir a alguno de ellos que están en una Matrix, que es todo mentira y no sé qué, te van a querer matar. Igual que lo que cuenta Platón con la caverna. Entonces, conclusión, solo tenemos, decía Morfeo, o hubiera dicho Morfeo, solo vamos a hablarles a aquellos que son susceptibles de entender esto y están preparados, ¿no? Los que no. Eso significa iniciático. O como diría el Martín Fierro, no es para cualquiera la bota de potro, ¿no? En términos más coloquiales. Nosotros compartimos esta tesis, dice Rafael. Se puede añadir que Parménides habla a verdaderos filósofos, tal y como hemos dicho con anterioridad, que quieren recorrer la misma Jodós que ha recorrido el eleático. Así que, si usted quiere recorrer la Jodós, quédese ahí. Se puede creer que Parménides considera especialmente el factor Jodós, esto es, que todo el poema es el despliegue de una vía a recorrer, una senda operativa. El proemio es como el prólogo, una suerte de cosa que viene antes, es de extremada importancia, porque propone la Jodós. El proemio es el de los escritos de Parménides, y no se asuste cuando digo esto, que no es como la obra platónica, que es monumental, que son muchos diálogos. No, Parménides son unas hojitas, son unos fragmentos sueltos y cortitos y un poema inicial. Dice, propone ese proemio la Jodós que el eleático ha recorrido. Y es precisamente como consecuencia de este recorrido que nos ha podido ofrecer el fruto de su despertar. Sin la Jodós no habría podido alcanzar la cumbre de la suprema verdad. En este caso, asimilada a Dike. Dike es la verdad. Toda la enseñanza que Parménides desvela implica y presupone primariamente la Jodós.
O sea, esto implica un sadhana. No estamos hablando por hablar. No es para pasar el rato. Si se excluyera el proemio, en la que se expone el ajo 2, todo el discurso posterior no podría ser interpretado según la intención del eleático. Con esto quiere decir, vamos a estudiar el proemio. De lo que acabamos de decir, se puede afirmar que la filosofía de Parménides no es una dialéctica para demostrar un punto de vista personal. O sea, el tipo no está jugando con las palabras en base a algunos enunciados. No es una filosofía conceptual. O sea, no está queriendo armar ideas y trabajar conceptos como el bien, el mal. No trabaja sobre eso. Él es como el dedo que apunta directo al ser. Parménides indica únicamente una vía a recorrer, un camino, y el conocimiento de esta vía ha de resolverse en un estado conciencial. Esto lo refleja en el fragmento 1, verso 26 al 27, donde dice: no es una adversa Moira quien te ha impulsado a recorrer este camino, Jodós, que está apartado del sendero recorrido por los hombres. Te está diciendo que no es una adversa Moira, es decir, no es estas, las Moiras eran estas que tejían el destino y que eran medio como que te fastidiaban la vida porque eran las que definían lo que te iba a pasar. No. Dice, no se trata de las Moiras, no se trata de algo negativo, al revés. Di que la verdad es la que te ha inspirado, lo que te está diciendo, y te está llevando a recorrer un camino, un sendero apartado del sendero recorrido por los hombres. O sea, te está proponiendo algo que no es habitual, como cualquier camino iniciático o mistérico no es habitual. Hago una pausa para recordarle que nuestro programa carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con el programa, que es cosa muy necesaria para todo lo que es compra de bibliografía como esta misma, y para material electrónico del programa, puede hacerlo escribiéndome a infoespadaweb@gmail.com. infoespadaweb@gmail.com, y le pasaré los enlaces de PayPal, de la cuenta de PayPal y la cuenta bancaria del programa, de manera que a través de uno de esos dos medios pueda hacer un aporte que puede ser súper mínimo, mediano, grande, el que usted quiera. Todo va a servir, y desde ya muchas gracias por ello. Vamos a continuar. Ahora viene en este capítulo que en realidad es toda una introducción que nos hace Rafael. Por eso es interesante este libro, porque si fueran solamente los fragmentos de Parménides, podríamos decir, bueno, ¿qué quieren decir estos fragmentos? No nos podríamos estancar. Pero Rafael, como digo, es un hombre que tiene un juego muy grande, mucha, como dicen aquí en España, mucha cintura para estar rebotando entre filosofías, y de esa manera enriquece mucho lo que va diciendo. Dice, en el ser de Parménides no se puede pensar introducir la dualidad o la multiplicidad bajo ninguna forma que se la quiera adaptar. Ya lo dijimos, Parménides te dice, de aquello que vamos a hablar no se puede decir nada. Igual que Wittgenstein que decía, de lo que se puede hablar se habla, y de lo que no se puede hablar es mejor callar. El ser no es el ente ontológico, o sea, no es algo que lo puedas explicar. Una causa de producción, es decir, tampoco es el Dios creador, sino algo más, dice. No es el motor inmóvil de Aristóteles, desde el cual se pone en marcha la cadena, o sea, no es un Dios en el sentido que lo entendemos, como principio de otras cosas. Como cita el mismo Aristóteles en su física y en su metafísica. Tampoco es la theos, ¿no?, de Platón como Dios persona, aunque Platón va más allá de la ontología. Platón aspira, quiere tocar aquello, pero en su manera de abordarlo lo hace de una manera bastante dual, Platón, ¿no? Apunta a lo no dual, a lo apofático, pero trabaja también desde lo catafático, desde lo dual. Sin embargo, Parménides no transige. Parménides es intransigente, el tipo no se vende, el tipo viene y te dice, acá vamos a hablar del ser, y no podemos decir nada del ser, así que nos quedamos todos callados, listo. El ser parmenídeo
es inmutable, entero en su conjunto, permanece en su identidad indivisible más allá del tiempo, espacio, causa, porque, y acá vamos a citar algunos fragmentos de Parménides que dice uno de ellos, el fragmento 8, nunca fue ni será. Y fíjese cómo esto le va a sonar a expresiones hindúes, del no dualismo, del Advaita hindú, a Shankara le va a sonar. Por ejemplo, al Vivekachudamani, al Atma Bodha, a la Parokshanubhuti, todos esos. Nunca fue ni será, puesto que es ahora todo uno a la vez, continuo. ¿Qué nacimiento, Genna, de hecho le buscarás? Eso está diciendo Parménides. Nunca fue ni será, puesto que es ahora todo uno a la vez. Es uno a la vez. O sea, incluido esto, todo lo que existe es una sola cosa. Cuando hay una sola cosa, uno dice, bueno, ¿cómo nació? No, si algo nace tiene que nacer de otra cosa. Si hay otra cosa, ya tenemos espacio, tiempo, con lo cual estamos hablando no del ser, estamos hablando de lo mismo nuestro, de lo de todos los días. Entonces no estábamos hablando del ser, éramos filodoxos, estábamos hablando de la doxa todavía. Dice en el fragmento 8 también, y tampoco del ser emergerá el vigor de una certeza que nazca algo junto a él. Y tampoco del ser emergerá el vigor de una certeza que nazca algo junto a él. O sea, no hay un segundo. ¿Se acuerda cuando en la India se dice es uno sin segundo? Uno sin segundo. El ser no admite que en sí o ante sí exista un segundo. Ahí lo está diciendo Rafael. Ahora Rafael está como desarrollando esto. Bajo esta perspectiva puede ser comparado con el uno sin segundo del Vedanta Advaita. Bueno, acá lo está diciendo. Lo no nacido no puede tener un nacimiento porque un cambio de naturaleza es imposible. Es lo que estamos diciendo. Esa es la tradición del Ayativada. El Ayativada es muy, muy profundo en su planteamiento. Hay tres abordajes en la India para entender la realidad. Una se llama Srishti Drishti, la otra se llama Drishti Srishti y por último está la Ayativada. Srishti Drishti quiere decir el mundo existe, Srishti, y por eso lo veo, Drishti, ¿no? Entonces uno dice, como hay un árbol, lo veo porque está ahí. Después hay otra gente que te dice, no, momento. Si no hubiese nadie mirando el árbol, no tenemos forma de saber si el árbol estaría ahí. O sea, siempre que vemos un árbol es porque alguien está dando testimonio de que el árbol está ahí. Por ejemplo, ese famoso dicho de que si cae un árbol en el medio del bosque y no hay nadie para oírlo, ni un animal ni nada, no hace ruido. O sea, ¿qué ruido hace? Ninguno, porque tiene que haber una membrana auditiva ahí. O tiene que haber alguien que saque la conclusión, que colija que ese árbol va a producir sonido. Pero si no hubiera nadie en el universo y cae un árbol, no podríamos saber, no podríamos escuchar ningún sonido, ni sabríamos a ciencia cierta si produce o no sonido, porque no hay nadie ahí. Entonces, resultado de eso, todo es subjetivo. Esa es la segunda abordaje de la vida. Podemos abordarla como que todo existe y por eso yo lo percibo. Esto quiere decir, fulano es malo, por eso a mí me parece malo, obvio. Esa es una visión. La segunda es, fulano no es que sea malo, a mí me parece malo, porque ya me he dado cuenta que a mi amigo fulano le parece buenísimo. Y a mi otro amigo fulano le da igual, no le parece ni bueno ni malo, intermedio. Y a mí me parece malo. Por lo tanto, todo es subjetivo. Esa es la segunda visión. La tercera es el Ayativada. La idea de que ni mi visión, ni la de mi amigo, ni la de nada, jamás realmente han tenido coherencia. No coherencia, sino verdad, validez absoluta. Sino que siempre todo ha sido relativo, tal como en un sueño. En un sueño se despliega todo, pero ¿el sueño de dónde viene? Cuando usted sueña el sueño que va a soñar esta noche, ¿dónde está ahora el sueño? ¿Dónde está? ¿Guardado en un cajón de su mesa de noche? ¿Guardado en su mente? ¿Dónde está?
el sueño aparece de la nada, así, ¡pum! Es una manifestación, si usted quiere, de su cerebro, bueno, ¡pum! Aparece entero. ¿Dónde estaba? No sé, no hay un lugar de la mente donde usted guarde el sueño que va a soñar esta noche. Aparece. Y cuando usted se despierta, ¿a dónde va ese sueño? ¿Dónde se guarda? Tampoco. Desaparece como si nunca hubiera existido. Bueno, el mundo de las palabras, el mundo de las ideas, el mundo de nuestras opiniones, el mundo de que yo soy tal y tengo que llegar a meditar más para alcanzar el nirvana porque no sé qué y ahora tengo ganas de comer, todo eso, esa doxa, no viene de ninguna parte ni va a ninguna parte. No tiene una localización real. Es simplemente un conjunto de pensamientos que generan una pseudo certeza de las cosas. Pero en realidad es una relatividad absoluta, es un convencionalismo. Por lo tanto, todo esto nunca existió. O sea, existe la mesa, existe la silla, existe la persona. No, simplemente es que nos pusimos todos de acuerdo para creer que era así. Podríamos pensar que somos todos hormigas y somos todos hormigas, por ejemplo. Es decir, hemos empezado a creer y a pensar en ciertas cosas y por eso existen. Entonces, esa es el Ajativada, es muchísimo más radical. El que encarna este Ajativada, el que lo plantea con más fuerza es Gaudapada. Gaudapada era el maestro de Govinda y Govinda era el maestro de Shankara. Me parece que era así. Me parece que Gaudapada no era directo el maestro de Shankara, sino que había un intermedio. No recuerdo bien. Entonces, esto se compara con el Vedanta Dvaita, lo que dijo Parménides. Lo no nacido no puede tener nacimiento, porque un cambio de naturaleza es imposible. O sea, para que algo nazca, tiene que una cosa cambiar hacia otra, y eso esencial no cambia. De ellos, del mundo de los hombres y de la forma, se desprende que mediante lo que es creado no se puede alcanzar lo no creado. Esto está un poco lo anterior, lo de la Ajativada en el Mandukya Karika, que es el comentario que hace Gaudapada al Mandukya Upanishad, que hablamos alguna vez, que es un Upanishad que habla del Om, que cuenta todo el detalle del famoso Om, del que tanta mofa se hace, Om, de eso. Y esta última frase es del Mundaka Upanishad, ¿no? Que es otro Upanishad. Los Upanishads son unos textos hindúes que hablan de esto. Es decir, son textos que pretenden indagar en lo que está más allá del pensamiento, en lo metafísico. Avanzamos un pelín más. Dice, no se puede decir que la physis es interior al ser, ni que ella es el ser. La physis es el mundo. Pero lo que pasa es que cuando decimos lo físico, el mundo físico, para nosotros es la pared, la silla, las cosas. Pero para los griegos, physis era un principio dinámico, estaba como vivo, como diciendo prakriti para los hindúes, algo que se mueve y que lo incluye todo, que incluye el pensamiento, que incluye todo lo que existe. Es algo que tiene vida. Dice, la physis tiene la misma naturaleza del movimiento, de la acción, por consiguiente de la causa y de la necesidad, mientras que el ser es carente de necesidades, inmóvil, completo, no nacido. Si el ser es indivisible, ¿cómo va a dejar entrar en sí lo múltiple? Entonces, fíjese, Parménides no transige, no te dice, bueno, podría ser que esto esté dentro de aquello, porque después surgiría el problema, ¿y cómo está? Como diciendo, el hijo proviene del padre, ¿se acuerda de ese dilema que separó a la iglesia ortodoxa de la cristiana, de la católica? ¿El hijo viene del padre o en realidad los dos tienen el mismo estatus y el Espíritu Santo nace de los otros dos o en realidad el Espíritu Santo está al mismo nivel? Toda esa clase de dilemas, diría el mismo Wittgenstein, son dilemas lingüísticos. Wittgenstein decía así, todos los problemas de la filosofía son problemas lingüísticos. Es decir, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que era toda una tontería estar dándole vueltas a esas cosas. Wittgenstein, si te ve que estás pensando, el Padre vendrá del Hijo, el Hijo del Padre, el Espíritu Santo saldrá de los dos primeros, o todos serán iguales, o lo que es lo mismo decir, el ser
es ajeno a este mundo de la Matrix o la Matrix está dentro del ser? ¿La Matrix es una expresión del ser, nace del ser? ¿Cómo puede coexistir? Todo eso te diría Wittgenstein, ese es un problema lingüístico. Estás jugando con palabras y las palabras no te llevan a ninguna parte, o sea, dan vueltas en sí mismas. Abandonalo, te diría Wittgenstein, no tiene sentido, eso es tautológico. El ser se contempla, punto. El tipo que está sentado en la frontera con Portugal mira a los portugueses, se acabó la historia, no hay más. Sí, pero vamos a escribir un libro. No. Se mira a los portugueses y se acabó la historia. Al mirarlos te cambia, eso es verdad, punto, listo. Hasta aquí vamos a ver hoy, de manera que continuaremos con nuestro amigo Parménides, que como ya ve es muy profundo y me interesa mucho plantearlo por el hecho de que nos muestra una visión de lo mismo que se encuentra en la India, en la no dualidad, en el Advaita, pero proveniendo de esta cultura, de la cultura occidental. Por eso me parece importante. Y además que está entroncado perfectamente con Platón, que es el padre de toda la cultura occidental. Así que nos encontramos en la siguiente ocasión y nada, vamos a ir a la cortina. No, estaba pensando porque esta cortina que hizo hace muy poquito Daniel Canelo Soria, que está preparando también las otras cuñas para el programa que están quedando fantásticas. Hoy justamente estaba hablando con él acerca de hacerle un retoque a esta cortina del final para que tenga un pelín más de duración y me permita decir unas palabras mientras empieza a sonar. Entonces estaba pensando en eso de cómo hacerlo ahora mismo y cuándo darle el punto de lanzamiento. Pero la voy a lanzar ya. Así que nos despedimos hasta la próxima. Ahí va. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!